Julio Iglesias me usaba casi todas las noches. Eso declaró hace 3 días una exempleada de 22 años. Trabajaba en su mansión caribeña, limpiando y sirviendo, y al caer la noche, él la llamaba a su habitación. Ella tenía 22 años, él 77. Y mientras tú bailabas en bodas, mientras tu madre tarareaba de niña a mujer en la cocina, mientras millones de mujeres suspiraban por él, eso ocurría en sus mansiones. Pero eso no es todo, porque el hombre que vendió 300 millones de discos tiene un hijo que lleva 30 años pidiendo reconocimiento. Tiene otro hijo que no le habla y una esposa que vive en otra casa a miles de kilómetros. Hoy, a sus 82 años, la Fiscalía Española lo investiga. Se llama Julio Iglesias. Y lo que voy a contarles es la historia que España intentó enterrar durante 6 décadas. Hoy descubrirán 4 cosas que casi nadie sabe de él. Primero, el momento exacto en que humilló a su propio hijo de 13 años frente a las cámaras. Un niño que solo quería conocer a su padre. Un niño que salió destrozado de esa conferencia de prensa. Segundo, los testimonios de los empleados que lo acusan. Un sistema de control que incluyó exámenes ginecológicos obligatorios, pruebas de embarazo sin su consentimiento y noches que ninguno de ellos quiere recordar. Tercero, la confesión de Isabel Preisler. 5 palabras, solo 5 palabras sobre cómo Julio trató a Enrique cuando quería ser cantante. 5 palabras que lo cambian todo. Y cuarto, la verdadera razón por la que sus 3 hijos fueron arrebatados de los brazos de su madre y enviados a Miami. Lo que nadie te cuenta sobre el secuestro de su padre, por ETA. Te avisaré cuando ocurra cada revelación. Si dejas de leer antes del final, te perderás lo que este hombre se esforzó más por borrar de su historia. Pero antes de contarte lo que sucedió en esas habitaciones caribeñas, necesitas saber cómo comenzó todo. Y esta historia comienza con sangre. 22 de septiembre de 1962. Las 2 de la madrugada. Madrid duerme, las calles vacías, el frío de finales de septiembre. Un grupo de jóvenes celebra en un coche por las calles de Majadahonda. Julio no conduce, es pasajero. Celebran su 19º cumpleaños, que sería al día siguiente. Risas. Música. La imprudencia de tener 20 años. El coche toma una curva a toda velocidad. Los neumáticos pierden tracción. El conductor pierde el control. El impacto contra los arbustos, el silencio. Julio está inconsciente. Pasan los minutos. Alguien llama a una ambulancia, lo llevan al hospital. Las luces de neón en el pasillo, el olor a desinfectante, los médicos corriendo de un lado a otro, y cuando Julio abre los ojos, cuando por fin recupera la conciencia, los médicos le dan la noticia que cambiaría el curso de su vida para siempre. Nunca volvería a caminar, pero esperen, porque aquí viene el detalle que casi nadie menciona. Julio Iglesias no era solo un joven que soñaba con el fútbol. No era un aficionado dominguero. Era el portero del Real Madrid. Proveniente del Real Madrid Club de Fútbol, el mejor equipo de España, uno de los mejores del mundo. Entrenó junto a leyendas, Ferenc Puskás, el húngaro que revolucionó el fútbol con la zurda, Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, el hombre que ganó 5 Copas de Europa consecutivas, Francisco Gento, el único jugador de la historia con 6 Copas de Europa, Pirri y Amancio, que se convertirían en sus amigos de toda la vida. Julio estaba en las categorías inferiores, pero ya había debutado con el primer equipo. Los entrenadores tenían grandes expectativas puestas en él. Tenía reflejos felinos, era alto y tenía sed de gloria. Estaba a punto de dar el salto definitivo. Considerando su edad, si ese accidente no hubiera ocurrido, Julio podría haber sido el portero titular del Real Madrid cuando el equipo ganó la Copa de Europa en 1966, el famoso equipo IEIE. La historia del fútbol español habría sido diferente, como lo sería la historia de la música mundial. Recuerda este detalle, lo necesitarás para entender todo lo que sigue. 1 año y medio, 547 días. Eso es lo que Julio Iglesias pasó paralizado en una cama de hospital, sin poder mover las piernas, sin saber si alguna vez volvería a caminar, viendo cómo sus sueños de convertirse en futbolista se desvanecían con cada amanecer. Imagínense eso por un momento. Un joven de 19 años, en la cima de su vida, con todo su futuro por delante, confinado a una cama,
Sus amigos siguiendo con sus vidas, su equipo entrenando sin él, sus novias olvidándolo, el mundo girando mientras él permanecía inmóvil, mirando el techo blanco de un hospital. Y entonces apareció un hombre que lo cambiaría todo. Magdaleno era enfermero, un hombre sencillo con manos grandes y un corazón aún más grande. No tenía ambiciones de fama, solo hacía su trabajo, cuidaba de los pacientes. Pero vio algo en ese joven paralizado que otros no veían. Vio tristeza, vio desesperación, vio a alguien que necesitaba algo más que solo medicina. Un día, Magdaleno entró en la habitación con un regalo bajo el brazo, una guitarra. No era una guitarra cara, no se trataba de convertirlo en músico profesional. Era para que ejercitara sus dedos, para tener algo que hacer durante las interminables horas en esa cama, para ocupar su mente con algo más que el dolor y la desesperación. Julio nunca había tocado un instrumento en su vida. No sabía leer partituras. No tenía un oído musical desarrollado. No conocía ni un solo acorde. Sus dedos torpes tropezaban con las cuerdas, pero comenzó a practicar hora tras hora, día tras día, noche tras noche. Mientras los médicos trabajaban en su recuperación física, Julio trabajaba en algo diferente, algo que ni siquiera él mismo entendía. Y en esa cama de hospital, paralizado, sin saber si volvería a caminar, compuso su primera canción. La tituló La vida continúa. Escucha esa frase, grábala en tu mente. La vida continúa. Un veinteañero que había perdido todo lo que soñaba, escribiendo que la vida continúa. Hay algo profético en eso, algo sombrío, algo que marcaría toda su existencia. Porque para Julio Iglesias, pasara lo que pasara, la vida siempre seguiría. El éxito iría y vendría. Las mujeres entrarían y saldrían de su cama. Los niños nacerían y crecerían sin él. Los escándalos estallarían y serían olvidados. Y la vida continuaría, siempre igual, aunque todo a su alrededor se derrumbara. Esa canción ganaría el Festival de Benidorm en 1968. Sería el comienzo de una carrera que nadie podría haber imaginado. Y ese título, esa frase de 4 palabras, se convertiría en el lema de su vida. Recuerden esa frase, entenderán por qué al final de este video. Julio se recuperó. Contra todo pronóstico, volvió a caminar. Las secuelas en su espalda lo acompañarían el resto de su vida. Dolor crónico, cirugías, limitaciones, pero estaba de pie, tenía una guitarra y tenía una canción. 1970. Han pasado 8 años desde el accidente. Julio Iglesias es ahora una estrella en España. Representó al país en el Festival de Eurovisión con Gwendoline, una canción dedicada a una joven francesa de familia noble que conoció en Inglaterra. Quedó en 4º lugar en el festival, pero eso bastó para convertirlo en el cantante del momento. Las mujeres lo adoraban, los hombres querían ser como él. Las discográficas se peleaban por ficharlo. Toda España cantaba sus canciones en la radio. Y entonces, una noche cualquiera de ese año, en una fiesta en Madrid, Julio vio a una mujer que cambiaría el rumbo de su vida. María Isabel Prisler Arrastia. Filipina, 19 años, piel de porcelana, ojos almendrados, una elegancia que no se puede comprar ni fingir. Acababa de llegar a España para estudiar secretariado internacional. No conocía a nadie, no hablaba bien español. Pero cuando entró en la sala, todas las miradas se posaron en ella, incluida la de Julio. Tenía un toque de fascinación, diría más tarde en una entrevista. Tenía clase, era diferente a todos los demás. Isabel lo recordaba de otra manera. Al principio, no le presté mucha atención, pero era tan persistente. Estaba atenta conmigo, me adoraba. Esa noche, Julio le dijo a una amiga, señalándola desde el otro lado de la habitación, «Esa mujer va a ser mía». Y así fue. Empezaron a salir. Él la conquistó con su fama, su encanto, su obsesiva insistencia. Ella se dejó conquistar. Era joven. Él era el cantante más famoso de España. Parecía un cuento de hadas, pero los cuentos de hadas tienen un precio, y el que pagó Isabel Prisler fue altísimo. Presten atención, porque aquí está la primera de 4 cosas que casi nadie se atreve a revelar sobre Julio Iglesias. Isabel Prisler se casó embarazada. El 20 de enero de 1971,
en la iglesia parroquial de Illescas, en Toledo. El día amaneció frío. Las cámaras de televisión estaban apostadas en la puerta, fotógrafos de todas las revistas estaban presentes, toda España estaba pendiente de aquella boda. El cantante más famoso del país se casaba con la mujer más elegante que nadie había visto jamás. Isabel caminó hacia el altar con un vestido blanco inmaculado. Una sonrisa perfecta, pasos firmes, el velo cubriéndole el rostro. Nadie sabía que, bajo ese vestido, Isabel ya estaba embarazada de varios meses. Chabeli, la primera hija de la pareja, nació el 1 de agosto de ese mismo año, 6 meses y medio después de la boda. Los números no mienten. Isabel caminó hacia el altar con el hijo de Julio creciendo en su interior. En la España de 1971, esto fue un escándalo, una desgracia, una deshonra para la familia. No había otra opción que casarse, y casarse rápido. Décadas después, la propia Isabel lo confesaría en una entrevista. Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados, y sería cierto, pero la verdad es que me quedé embarazada. En ese momento, me pareció una tragedia no casarme. No había alternativa. Añadió algo que revela todo el dolor de aquella situación, algo que me quedó grabado al leerlo. El sacerdote que nos casó declaró que nunca había visto llorar tanto a una novia. Piénsenlo, el día de la boda, el día que debería ser el más feliz de sus vidas. Y el sacerdote recuerda que nunca había visto llorar tanto a nadie. Lloraba de alegría, pensaron los invitados. La novia, embargada por la emoción, derramó lágrimas de felicidad. Pero Isabel no lloraba de alegría. Isabel lloraba porque sabía, en el fondo de su corazón, que se casaba con un hombre al que apenas conocía, un hombre que la había dejado embarazada tras solo unos meses de noviazgo. Un hombre que, como pronto descubriría, era incapaz de serle fiel ni una sola semana. Quizás ustedes también hayan tomado decisiones que aún los atormentan, cosas que hicieron porque eran las correctas en su momento, cosas que parecían la única opción y que, años después, al cerrar los ojos por la noche, todavía duelen tanto como el primer día. Isabel Preisler pasaría los siguientes 7 años preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. Pero lo peor estaba por venir. El matrimonio empezó como todas las bodas de famosos, con portadas de revista, sonrisas perfectas y promesas de amor eterno. La pareja ideal. Un cuento de hadas hecho realidad. En 1971, nació Chabeli. En 1973, nació Julio José. En 1975, nació Enrique Miguel. 3 hijos en 4 años. 3 embarazos. 3 nacimientos. 3 niños pequeños gateaban por el apartamento en Madrid mientras su padre conquistaba el mundo. Porque eso era lo que hacía Julio, conquistar. Conquistar países, conquistar escenarios, conquistar mujeres. Latinoamérica se rendía a sus pies. Europa lo adoraba. Asia apenas comenzaba a descubrirlo. Llenó estadios con 50.000 personas que cantaban sus canciones. Vendió millones de discos. Las mujeres se desmayaban al verlo aparecer en el escenario con su sonrisa perfecta y su brillante cabello negro. Y Julio no desaprovechó una sola oportunidad. Los rumores de infidelidad comenzaron casi desde el inicio del matrimonio. Quizás incluso antes, quizás desde el principio. Lo que se sabe es que Isabel lo sabía. Todo Madrid lo sabía. Los rumores corrían como la pólvora, los periodistas susurraban en los pasillos. Las revistas insinuaban con titulares sugerentes: Julio de gira con un corista, Julio en un hotel con una modelo, Julio saliendo de un apartamento que no era suyo en plena noche. Pero en la España de los 70, las mujeres lo soportaban, lo perdonaban, fingían no ver mientras sus maridos hacían lo que querían. Era el precio de ser la esposa de un hombre de éxito. Era lo que se esperaba. Isabel lo soportó durante 7 años. 7 años criando a 3 hijos prácticamente sola. 7 años viendo a su marido en portadas de revistas con otras mujeres. 7 años sonriendo a las cámaras mientras algo en su interior se rompía lentamente. 7 años de llamadas que nunca llegaban, de camas vacías, de explicaciones que no convencían a nadie. Hasta que un día, en 1978, Isabel Preisler miró a Julio Iglesias a los ojos y le dijo algo que él nunca olvidaría,
algo que le devolvió toda la dignidad que le había arrebatado. Me pediste matrimonio muchas veces, y solo te lo voy a pedir una vez. Quiero separarme de ti. Solo una vez. Eso fue todo lo que Isabel Preisler necesitó para terminar el matrimonio. Una frase, una decisión, un acto de dignidad que Julio nunca entendió, nunca valoró y nunca mereció. Recuerda también esta frase, porque dice mucho de quiénes eran Isabel y quién era Julio. La separación ocurrió en 1978. La anulación fue concedida un año después por un tribunal de Brooklyn, Nueva York. Isabel no pidió la mitad de la herencia de Julio, como le habría correspondido legalmente. Conservó 2 casas, un apartamento en Madrid y una propiedad en Málaga, y 85.000 pesetas al mes para mantener a sus 3 hijos. Una suma irrisoria comparada con lo que Julio ganaba en una sola noche de conciertos. Muchos pensaron que Isabel había sido demasiado generosa, demasiado digna, demasiado dama. Julio siguió adelante con su vida. La vida continúa, después de todo, pero lo que vino después fue aún más oscuro, mucho más oscuro. Mientras Julio Iglesias llenaba estadios y conquistaba adeptos en todo el mundo, algo terrible estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría a la familia Iglesias para siempre, algo que obligaría a 3 hijos a abandonar España, a abandonar a su madre y huir al otro lado del océano. Prepárense, porque lo que está por venir es una de las razones por las que hice este video. 29 de diciembre de 1981. Navidad en Madrid, calles iluminadas, villancicos en las tiendas, familias comprando regalos de última hora, el frío del invierno castellano calando hondo. El doctor Julio Iglesias Puga tiene 66 años. Es uno de los ginecólogos más respetados de España. Entre sus pacientes se encuentran actrices famosas, cantantes y mujeres de la alta sociedad madrileña. Lo llaman cariñosamente Papuchi. Es amable, carismático y tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Es casi tan famoso como su hijo. Esa mañana, recibe una llamada telefónica en su consulta. Periodistas de una cadena de televisión alemana quieren entrevistarlo. Hablar del padre de Julio Iglesias para un programa especial sobre la conquista de Europa del cantante español. Parece prestigioso, parece importante, parece buena publicidad. Papuchi acepta con gusto. Queda con ellos en su oficina del centro de Madrid. Los periodistas llegan puntuales. Llevan cámaras, micrófonos y un aire profesional que no levanta sospechas. Lo recogen y lo suben a un Seat 131 rojo. Empiezan a conducir hacia las afueras de la ciudad. A mitad de camino, el coche cambia de dirección. El doctor Iglesias pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no vas a donde deberías? ¿Por qué tomas esta carretera? La respuesta es el frío metal de una pistola contra su pecho. No son periodistas, son miembros de ETA, la banda terrorista que, en aquellos años, sembró el terror en España. Bombardeos, secuestros, asesinatos a sangre fría, cientos de muertos, miles de familias destruidas. Un país entero viviendo con miedo. Lo obligan a tomar somníferos. Le atan las manos con cuerdas ásperas que le lastiman la piel. Le atan los pies. Lo amordazan, lo meten en el maletero del coche como si fuera un montón de ropa sucia. El maletero se cierra. Oscuridad total. El sonido del motor, el olor a gasolina, el miedo. Durante horas, el padre del cantante más famoso de España viaja inconsciente hacia un destino desconocido, hacia un pequeño pueblo en la Sierra de Zaragoza, hacia una pesadilla que duraría 20 días. Cuando Papuchi despierta, está en una habitación que parece una tumba. 4 metros cuadrados, paredes de piedra húmedas, sin ventanas, sin luz natural, una lámpara sucia que apenas ilumina, un colchón manchado en el suelo, un cubo de plástico en un rincón para sus necesidades fisiológicas. El pueblo se llama Trasmoz. Se encuentra a los pies del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. Casi no tiene habitantes, casas de piedra semiderruidas, calles desiertas, el lugar perfecto para esconder a una víctima de secuestro. ETA exige 2.000 millones de pesetas por su liberación. 2.000 millones de pesetas, el equivalente a más de 12 millones de euros actuales. Una cantidad que nadie en España ha pagado jamás por un secuestro. Julio Iglesias estaba en Miami grabando un disco cuando recibió la llamada.
Su corazón se paró por un segundo. Le temblaron las manos. ¿Sabes quién le dio la noticia? Isabel Preisler, su exesposa, la madre de sus hijos. La mujer de la que se había divorciado 3 años antes, la mujer a la que había humillado con innumerables infidelidades. Fue Isabel quien tuvo que llamar a Julio para decirle que su padre había desaparecido, que probablemente estaba en manos de terroristas, que nadie sabía si seguía vivo. Piénsalo un momento. La mujer a la que hizo llorar en su propia boda. La mujer que crió a los niños sola mientras él estaba de gira. La mujer que tuvo la dignidad de no destruirlo en el divorcio. Fue esta mujer quien tuvo que darle la peor noticia de su vida. ¿Hay justicia poética en esto? ¿O quizás solo cruel ironía? Julio emitió un comunicado público, implorando a los secuestradores que se pusieran en contacto. Les ofreció todo lo que necesitaban. Su voz, normalmente segura, tembló ante las cámaras. Toda España contuvo la respiración. Durante 20 días, el doctor Iglesias Puga estuvo encerrado en esa habitación sin ventanas, 20 días sin saber si viviría o moriría. 20 días escuchando los pasos de sus captores arriba. 20 días comiendo lo que le echaran como a un perro. 20 días rezando para que alguien lo encontrara. 20 noches sin dormir, mirando fijamente a la oscuridad, esperando la bala en la nuca. El 19 de enero de 1982, GEO, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Española, localizó la casa en Trasmoz y rescató a Papuchi. Estaba vivo. Había perdido 10 kilogramos. Tenía barba de 20 días, ojos hundidos, manos temblorosas, pero estaba vivo. La versión oficial siempre fue que no se pagó ni un solo centavo de rescate, que fue una operación policial limpia e impecable. Pero, años después, surgieron otras versiones. Carlos el Chacal, el infame terrorista venezolano que, según algunas fuentes, colaboró con ETA en la operación, hizo una declaración inquietante en una entrevista. El acuerdo era de $8 millones para ETA y 2 millones para nosotros. Lo más complicado fue recibir la cantidad acordada. ¿Se pagó o no? El misterio nunca se resolvió del todo. Hay documentos que sugieren que se hicieron preparativos para el pago. Hay testimonios contradictorios. Hay silencios que hablan más que las palabras. Pero eso no es lo importante de esta historia. Lo importante es lo que sucedió después. Aquí está la segunda revelación, la que vincula el secuestro de Papuch con la destrucción de la familia Iglesias, la que explica por qué los hijos de Julio crecieron sin su madre. La razón que nadie quiere recordar. Julio Iglesias tomó una decisión que consideró necesaria, una decisión que destruyó lo que quedaba de su familia. Por su seguridad, decidió llevarse a sus 3 hijos a vivir con él a Miami, lejos de España, lejos de ETA, lejos de cualquier amenaza. Chay tenía 10 años, Julio José 8, Enrique 6, 3 niños arrancados de su país de la noche a la mañana, arrancados de su escuela, arrancados de sus amigos, arrancados de sus abuelos, arrancados de todo lo que conocían, arrancados de su madre. Isabel Preisler se quedó sola en Madrid, sin sus hijos, viéndolos crecer entre llamadas telefónicas que nunca eran suficientes y visitas esporádicas que terminaban demasiado pronto. Las leyes de custodia de la época, el dinero de Julio, la amenaza terrorista, la fama que lo complicaba todo esto se combinó para que Isabel perdiera a sus hijos. No por abuso, no por abandono, no por ser una mala madre, sino por las circunstancias, por decisiones tomadas por otros. Imagina ese dolor. Quizás tú también hayas sentido algo similar en algún momento. Ver cómo te arrebatan lo que más amas en el mundo. Ver a tus hijos subirse a un avión y desaparecer al otro lado del océano. Saber que las decisiones de otros determinan tu vida. Saber que no puedes hacer nada, absolutamente nada. Los niños llegaron a Miami y se instalaron en la mansión de Indian Creek, una isla artificial entre Miami Beach y Bal Harbour, un paraíso para millonarios. Casas de $20 millones con jardines impecables. Seguridad privada en cada esquina, yates blancos en cada muelle, piscinas infinitas, lujo en cada rincón. Pero para 3 niños pequeños que extrañaban a su madre, no era el paraíso, era una jaula de oro. No tenían amigos, no conocían a nadie, no hablaban bien inglés, y su madre estaba a 8.000 kilómetros de distancia, llorando en un apartamento en Madrid.
Chabeli lo recordaría años después en una entrevista. Fue un trauma. Nos tomó por sorpresa y nos cambió la vida. Un trauma. Esa es la palabra exacta que usó. No una aventura, ni una oportunidad, ni un cambio, un trauma. El secuestro de Papuchi no solo traumatizó al padre de Julio, sino que destruyó la infancia de 3 niños que no habían hecho nada malo. Separó a una madre de sus hijos durante los años más cruciales de su desarrollo. Creó heridas que siguen supurando 4 décadas después. Recuerden esto cuando hablamos de Enrique. Recuerden que creció sin su madre. Recuerden que lo sacaron de España a los 6 años. Recuerden que su infancia fue un trauma. La vida sigue, cantaba Julio en el escenario mientras llenaba estadios. Pero para sus hijos, la vida nunca volvió a ser la misma. Y mientras los niños crecían en Miami sin su madre, mientras intentaban adaptarse a un país extraño y a una cultura diferente, mientras aprendían a vivir sin abrazos de buenas noches ni besos de buenos días, Julio Iglesias se dedicó a otra de sus grandes pasiones, las mujeres. La cifra es legendaria, repetida millones de veces en entrevistas, artículos y programas de televisión. 3.000 mujeres. El propio Julio la mencionó más de una vez, a veces con orgullo, a veces con esa sonrisa pícara que derretía a medio país. 3.000 conquistas, 3.000 noches, 3.000 nombres que probablemente ni él podría recordar, aunque quisiera. Alfredo Fraile fue el manager de Julio durante 15 años. Lo acompañó en giras interminables, grabando maratones y fiestas que duraban hasta el amanecer. Lo vio todo, absolutamente todo. Y cuando le preguntaron por esa cifra mítica, respondió contundente: tengo la agenda, y no son 3.000 mujeres, ni 300. Al menos en los 15 años que estuve con él, no fueron tantas. Pero Baitiare Bandera, la tahitiana que fue novia de Julio durante 6 años, escribió algo muy diferente en su libro, Muñeca de Trapo, cuya publicación Julio intentó impedir. Le gustaba acostarse con una mujer diferente cada noche. Una mujer diferente cada noche, durante 6 años. Eso serían más de 2.000 mujeres solo en ese periodo. ¿Quién tiene razón? Probablemente ambos, cada uno a su manera, porque Julio Iglesias era perfectamente capaz de mantener una relación estable para el público mientras multiplicaba sus aventuras extramatrimoniales por todo el mundo. ¿Quiénes eran algunas de estas mujeres? Daré nombres, nombres reales, historias documentadas. Virginia Siple, ex Miss Venezuela. Una morena espectacular que dejaba a todos sin aliento. Julio la llamaba la flaca, aunque su cuerpo distaba mucho de ser delgado. Vivió con él 5 años en su mansión de Indian Creek. Esperó pacientemente mientras él recorría el mundo. Lo perdonó cuando las revistas lo fotografiaban con otras mujeres de las que se cansaba. Hasta que comprendió que Julio nunca cambiaría, hasta que su dignidad prevaleció sobre su amor. Sydney Rome, actriz estadounidense, famosa por sus películas italianas y sus videos de aeróbic que vendieron millones en los 80. Rubia platino, figura deslumbrante, sonrisa perfecta. Va en serio, declaró Julio a la prensa cuando empezaron a salir. Los rumores de matrimonio corrieron como la pólvora por todos los medios. Nunca hubo boda, nunca fue algo serio. Con Julio, nada era serio. Priscilla Presley, viuda de Elvis, el rey del rock and roll, había fallecido en 1977 y era una de las mujeres más deseadas y fotografiadas del mundo. La revista Garbo publicó una portada que hizo historia, confirmada la boda de Julio Iglesias y Priscilla Presley. Todo el mundo hablaba de ello. La boda del siglo, el cantante latino más famoso con la viuda del rey del rock and roll. No hubo boda, nunca un compromiso formal. Priscilla declaró más tarde en una entrevista, refiriéndose a la gira mundial que utilizó para hacerse más famoso en Estados Unidos, quería ser el nuevo Sinatra. Dijo: me utilizó para lograrlo. Y Jean Sadat, hija del presidente egipcio Angar al-Sadata, el hombre que firmó el histórico Tratado de Paz con Israel, el hombre que fue asesinado por fundamentalistas islámicos en 1981. Su hija se enamoró de Julio durante un viaje a Oriente Medio. Giannina Facio, una costarricense de exótica belleza. Hija de un importante diplomático, es novia de Philippe Junot,
el primer marido de Carolina de Mónaco. Clase, dinero, conexiones internacionales. La lista es interminable, pero hay nombres que casi nadie menciona. Nombres que los archivos periodísticos de la época registraron, pero que hoy causan incomodidad. Mónica Gonzaga, una modelo argentina de cabello negro y ojos verdes. Según las revistas de la época, ella tenía 16 años cuando empezó a salir con Julio. Él tenía 33. Baitiare Hirson, una tahitiana de belleza salvaje. Según los registros de aquella época, ella tenía 17 años cuando empezaron a salir. Julio tenía 40. En aquel entonces, nadie decía nada. Las revistas publicaban las fotos como si fuera lo más normal del mundo. La sociedad fingía no verlo. Eran otros tiempos, dicen algunos, como si eso lo justificara, como si el calendario hubiera cambiado lo que está bien y lo que está mal. Y así pasaron los años. Giras interminables por los 5 continentes, estadios llenos de aficionados gritando su nombre. Discos de oro y platino amontonándose en las paredes. Mujeres entrando y saliendo de hoteles de lujo. La vida seguía igual, siempre igual, hasta que apareció Miranda. Diciembre de 1990, aeropuerto de Yakarta, Indonesia. Son las 7 de la mañana. Julio Iglesias tiene 47 años. Se le empieza a ralear el pelo en las sienes. Empiezan a aparecerle arrugas alrededor de los ojos, pero sigue siendo uno de los hombres más deseados del planeta. Está en una escala en el aeropuerto, rodeado de su séquito habitual. Cuando ve a una mujer entre los pasajeros, rubia, natural, alta, joven, elegante, sencilla, camina con la seguridad de quien no necesita impresionar a nadie. Julio le dice a Alfredo Fraile, su manager, asintiendo con la barbilla, «Esa va a ser mi esposa». Se acerca, se presenta y la invita a su espectáculo de esa noche en Yakarta. Miranda Reinsburger tiene 25 años. Es holandesa, de un pequeño pueblo llamado Leimuiden. Trabaja como secretaria en una empresa de Rotterdam y realiza trabajos ocasionales de modelo para complementar sus ingresos. Creció en una casa flotante, en una familia sin recursos ni aspiraciones. No sabe quién es Julio Iglesias. Nunca ha escuchado su música. Su fama y su dinero no le importan. Lo vi rodeado de mujeres y pensé que una de ellas era su esposa, recordaría Miranda años después en una entrevista. No sabía nada de su vida privada. Lo pensé mucho, pero finalmente acepté. Aceptó la invitación al programa. Después, Julio la invitó a acompañarlo en su gira por Asia, Kuala Lumpur, Singapur, Tokio. Semanas viajando juntos en jets privados y suites de hotel, conociéndose mejor. Miranda no era como las demás. No buscaba fama, portadas de revistas, joyas ni lujos. Buscaba algo que Julio nunca había podido darle a ninguna mujer: estabilidad, compromiso, presencia. Y por alguna razón que nadie comprende del todo, quizá ni siquiera el propio Julio, esta vez fue diferente. 35 años después, siguen juntos. Miranda le dio 5 hijos más: Miguel Alejandro en 1997, Rodrigo en 1999, los gemelos Victoria y Cristina en 2001 y Guillermo en 2007. Se casaron el 24 de agosto de 2010, después de 20 años juntos y 5 hijos, en una ceremonia íntima en su propiedad de Marbella. Apenas os 5 filos e os funcionarios da propriedade comparecerán. Sem imprensa, sem convidados famosos, sem capas de revistas encenadas. Mas eis detalle que quase ninguém sabe. Detalle que revela que, mesmo neste relacionamento estável, mesmo como a mulher que supostamente de trouxe paz, Julio continúa siendo Julio. Hoy, según las diversas fuentes próximas a la familia, Miranda y Julio viven en casas separadas. Ella mora en la mansión Indian Creek, en Miami, con los hijos que viven en casa. Él pasó a mayor parte do tempo socino, completamente socino, en su propiedade de Punta Cana, República Dominicana. Se ven gracias a su aviao privado. Viajar de una casa para otros cuando tenga apetito o cuando las circunstancias lo requieran, más cada uno de sus espacios, su vida, su rotación, su solidez. Una mujer que finalmente estableció la estabilidad de Julio Iglesias vive a kilómetros de distancia. Una vida sigue igual. Y ahora sí, una tercera revelación.
Este é o teste máis doloroso de todos, porque fala de paí e de filo, de ego descontrolado, de celos enfermizados, de unha competencia que não debería existir entre o sangue do mesmo sangue, de unha guerra que destruyó aquele que cayó una familia. ¿Estás pensando en que pediu salvar los detalles de que Enrique fue arrancado de España hace 6 años? Que creceu sem sua mae, que sua infancia foi trauma. Agora você está entendiendo por qué. Enrique Iglesias creció en Miami sin su madre. Teve 6 años cuando o arrancaron de España después del secuestro de su avo. 6 años. Una edad en que los niños siempre necesitan que su madre fique arrasada pelas noites. Una época en la que hoy você tem medo da oscuridade. Una edad de que el mundo es muy grande y frío. Creció viendo a su padre triunfar por todo el mundo. Escuchaba sus canciones sonar en la radio de la mansión a todas horas. Veía su cara en las portadas de las revistas que se acumulaban en la mesa del salón. Oía los aplausos grabados de los estadios. Veía los premios acumularse en las vitrinas y soñaba. Soñaba con ser como él, con subirse a un escenario, con que miles de personas corearan su nombre, con que su padre por una vez lo mirara con orgullo. Pero no se lo contaba a nadie. Desde los 13 años, Enrique componía canciones en secreto. Cerraba la puerta de su habitación con llave y escribía letras en cuadernos que escondía debajo del colchón. Grababa melodías en casetes baratos con una grabadora de mano. Soñaba con los escenarios mientras todos dormían. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué ese miedo a contarlo? Quizás porque intuía la reacción de su padre, quizás porque había visto cómo Julio trataba a cualquiera que se atreviera a competir con él. Quizás porque sabía que el ego de Julio no toleraba rivales, ni siquiera si llevaban su propia sangre. Quizás porque en el fondo de su corazón de niño temía que su padre lo rechazara. A los 18 años, Enrique tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Firmó un contrato discográfico sin decirle a su padre, sin pedirle consejo, sin pedirle permiso, sin usar el apellido Iglesias. Se presentó a las audiciones como Enrique Martínez, un nombre falso, una identidad inventada. Quería que lo juzgaran por su voz, por sus canciones, por su talento, no por su sangre, no por su apellido, no por ser el hijo de cómo financió aquella aventura. Aquí viene un detalle que lo dice todo sobre la relación de Enrique con su padre. Un detalle que duele. El dinero lo puso Elvira Olivares. ¿Sabes quién era Elvira Olivares? La niñera, la mujer que lo había cuidado desde que era un niño pequeño en Miami. La mujer que lo había consolado cuando lloraba porque echaba de menos a su madre. La mujer que le había contado cuentos para dormir. La mujer que había estado presente en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de su infancia. La mujer que en muchos sentidos había sido más madre para él que su propia madre, que vivía al otro lado del océano sin poder hacer nada. $00. Eso es lo que Elvira le prestó a Enrique para grabar su primer demo. 00 de sus ahorros de niñera. La canción se llamaba Si tú te vas. Piensa en eso. El hijo de uno de los hombres más ricos de España, de uno de los cantantes que más dinero ganaba en el mundo, tuvo que pedirle dinero prestado a su niñera para perseguir su sueño, porque no se atrevía a pedírselo a su padre, porque sabía, con esa intuición que tienen los hijos, que su padre no lo apoyaría. Durante meses, Enrique mantuvo el secreto. Grabó demos, negoció con discográficas, firmó contratos, planeó su debut, todo a espaldas de su familia, todo escondido, hasta que Julio lo descubrió. La llamada telefónica que siguió destruiría la relación entre padre e hijo durante una década completa. Enrique lo recordaría años después en una entrevista con la voz todavía marcada por el dolor. Tuvimos una pelea por teléfono. Mi padre gritaba, me decía, ¿qué haces? ¿Tú estás loco? ¿Por qué has hecho esto sin decirme nada? Yo soy el que está en la música. Yo sé de esto. No vas a conseguir nada sin mí. Escucha bien esas palabras, grábatelas. No le preguntó si era feliz, no le preguntó si necesitaba ayuda. No le dijo que estaba orgulloso de que siguiera sus pasos. No le dijo, hijo, si esto es tu sueño, yo te apoyo. Le dijo que estaba loco, que no conseguiría nada, que él era el único músico de la familia, que sin el Enrique no era nadie, un padre diciéndole a su hijo que no es nadie.
La respuesta de Enrique fue la única posible para alguien con dignidad. Después de eso hice las maletas y me fui de casa. Tenía 18 años. Se fue de la mansión de Indian Creek con una maleta y 500 pesos prestados y no volvió a hablar con su padre en 10 años. 10 años. Una década completa. 3.650 días. Un padre y un hijo sin dirigirse la palabra, mientras ambos llenaban estadios en diferentes continentes, mientras ambos vendían millones de discos, mientras el mundo entero cantaba sus canciones, sin saber que detrás de esas letras de amor había un silencio que dolía más que cualquier ruptura. Pero lo peor estaba por llegar, 1998. Los American Music Awards, la ceremonia más importante de la industria musical americana. El teatro lleno de estrellas, todo Hollywood presente, cámaras transmitiendo en directo a cientos de millones de hogares en todo el mundo. Julio Iglesias y Enrique Iglesias están nominados al mismo premio, Artista Latino Favorito, Padre e Hijo, compitiendo frente a frente por el mismo trofeo, el mundo entero mirando. Ganó Julio. Se levantó de su asiento con esa sonrisa que conoce medio planeta. Subió al escenario con pasos seguros. Las cámaras lo seguían. Los aplausos llenaban el teatro y entonces las cámaras enfocaron a Enrique sentado entre el público, mirando a su padre en el escenario, aplaudiendo educadamente con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y entonces Julio tomó el micrófono y dijo algo que ningún hijo debería escuchar jamás de boca de su padre, algo que millones de personas vieron en directo. Quiero decirle a mi hijo que mientras siga subiendo a los escenarios, seguiré compitiendo con él. Eso le dijo en público, delante de sus colegas, delante de las cámaras, delante del mundo entero. No le dijo que estaba orgulloso de él. No celebró que su hijo hubiera llegado tan lejos por méritos propios. No le deseó suerte en su carrera. No aprovechó ese momento para atender un puente, para curar heridas, para ser padre por una vez en su vida. Le dijo que iba a competir con él, que iba a intentar vencerlo, que no le iba a dejar espacio, que el trono era suyo y de nadie más. La respuesta de Enrique llegó días después en otra entrevista con la mirada dura, con la mandíbula apretada. Yo quiero ser mejor que mi padre. Siempre he querido ser mejor que mi padre. Siempre he querido vender más discos que mi padre. Siempre he querido ser mejor cantante que mi padre. Dos hombres con el mismo apellido, dos hombres con la misma sangre, hablando de competir y ganar en lugar de hablar de amor y familia. Ignacio Peiró, el escritor que publicó la biografía más completa y documentada de Julio Iglesias, lo explicó con una precisión que corta. Julio es una persona profundamente egoísta. Fue un padre a distancia, ausente. La relación con el hijo nunca ha sido de franqueza y cercanía. No hay odio entre ellos. Pero a Julio no le gusta tener rivales. Él solamente admite a Frank Sinatra como equal. Todo lo demás no existe para él y eso incluye a su propio hijo. Y entonces llegó la confesión que lo cambió todo. Las 5 palabras que te prometí al principio del video. Isabel Prisler, la madre de Enrique, la mujer que lo parió. La mujer que lo vio crecer a través de llamadas telefónicas y visitas que nunca eran suficientes. La mujer que sufrió en silencio mientras su hijo luchaba solo al otro lado del océano. Le preguntaron en una entrevista reciente, directa y sin rodeos. Julio se portó bien con Enrique cuando quiso ser cantante. La respuesta de Isabel fueron 5 palabras. Solo 5 palabras. Pero esas 5 palabras dicen más que cualquier biografía, cualquier documental, cualquier análisis psicológico. No, no como debería. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Como quien cierra una puerta y tira la llave. Como quien no quiere hurgar más en la herida porque sabe que duele demasiado. Como quien sabe que si sigue hablando dirá cosas que no tienen remedio. Y añadió algo más con los ojos brillantes. Me contó que estaba dolido, que estaba muy dolido con su padre. Dolido. Esa es la palabra que usó un hijo para describir lo que sentía por su padre. No enfadado, no decepcionado, dolido como una herida que nunca termina de cerrar. El propio Julio, años después, cuando la edad empezaba a pesar y quizás la conciencia también, reconoció su fracaso. Lo reconoció públicamente en una entrevista. Yo no fui un padre muy apegado a mis hijos. Yo en aquella época estaba todo el día viajando. Viajaba como un peón,
de ciudad en ciudad, de país en país. Y entonces dijo algo que lo explica todo, algo que revela que él mismo sabe exactamente lo que hizo mal. Mi padre dejó su carrera por 2 años cuando me quedé muerto en una cama de hospital en el año 63. Me acompañó continuamente, día y noche, sin separarse de mi lado. Esa relación mía con mi padre no tiene nada que ver con la relación que tuve yo con mi hijo Enrique. Lo sabía, siempre lo supo. Sabía que su padre había sido 1000 veces mejor padre que él. Sabía que cuando él estuvo paralizado en aquella cama de hospital, cuando los médicos dijeron que no volvería a caminar, su padre lo dejó todo para acompañarlo. Abandonó pacientes, abandonó dinero, abandonó su vida. Y Julio nunca hizo lo mismo por Enrique, ni por Julio José, ni por Chabeli, ni por ninguno de sus otros hijos. Eligió los escenarios, eligió los aplausos, eligió las mujeres, eligió la fama. El dato más doloroso de toda esta historia lo dio el propio Enrique en una entrevista. Mi padre nunca ha venido a un concierto mío. Nunca, jamás, ni una sola vez. Julio Iglesias, el padre, jamás ha ido a ver cantar a Enrique Iglesias, el hijo. Jamás se ha sentado entre el público como un padre orgulloso. Jamás ha aplaudido cuando su hijo saluda al final del show. Jamás le ha demostrado de esa manera tan simple y tan directa que está orgulloso de él. Pero Enrique también dijo algo más, algo que añade una capa de tristeza infinita a toda esta historia. Tenemos llamadas de 2 horas que me hacen llorar. 2 horas llorando al teléfono con su padre, hablando de quién sabe qué, intentando arreglar quién sabe qué, buscando quién sabe qué, pero ni un solo concierto, ni una sola vez entre el público, ni un solo abrazo después del show. Quizá tú también conoces esa sensación. Padres que te quieren a su manera, padres que no saben expresarlo, amor que llega siempre mal, amor que llega siempre tarde, amor que hace daño precisamente porque existe, pero no encuentra nunca la forma correcta de demostrarse. La vida sigue igual. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio del video, la que el cantante más ha intentado borrar de su historia. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Porque Julio Iglesias no tiene 8 hijos reconocidos, tiene 9, 1975. Julio está casado con Isabel Prisler. Viven en Madrid. Tienen 2 hijos pequeños en casa, Chabeli y Julio José. Isabel está embarazada de Enrique el tercero. La familia feliz, el cuento de hadas. Y Julio está de gira como siempre, como toda la vida. Según los documentos judiciales del caso, en algún momento de ese año, en una discoteca de Girona llamada Bocacho, Julio conoció a una bailarina portuguesa después de una actuación. Se llamaba María Edite Santos. Era joven, era guapa, tenía ese acento portugués que suena a música. Era una más de las cientos, quizás miles de mujeres que pasaban por la vida de Julio Iglesias sin dejar rastro. Tuvieron una aventura, una semana, quizás menos, noches de hotel, promesas vacías y después Julio se fue a la siguiente ciudad, al siguiente país, a la siguiente mujer, a la siguiente aventura. María Edite se quedó en Girona, sola, sin número de teléfono, sin dirección, sin nada más que un recuerdo. 9 meses después, el 19 de abril de 1976, nació un niño en un hospital de Valencia. Lo llamaron Javier. María Edite sabía perfectamente quién era el padre, pero no dijo nada durante años. No tenía pruebas, no tenía dinero para abogados, no tenía contactos. ¿Quién le iba a creer a una bailarina de discoteca contra el cantante más famoso de España? Crió a su hijo sola, sin ayuda económica, sin el apellido que le correspondía por sangre, sin que nadie supiera la verdad, excepto ella y su conciencia. Hasta que en 1991, cuando Javier tenía 15 años, María Edite decidió que ya era suficiente. Presentó una demanda de paternidad contra Julio Iglesias ante los tribunales españoles. Lo que siguió fue una batalla legal de 3 décadas, 30 años, toda una vida adulta, peleando por algo que debería ser un derecho básico de cualquier ser humano, saber quién es tu padre. Julio se negó a hacerse la prueba de ADN, no una vez, 3 veces. Sistemáticamente, durante años, durante décadas, rechazó someterse a la prueba que habría resuelto todo en una semana. Piensa en eso. Pregúntate por qué.
¿Por qué un hombre inocente se negaría a hacerse una simple prueba de ADN? ¿Por qué preferiría gastar cientos de miles de euros en abogados antes que escupir en un tubo de ensayo? ¿Qué tenía que esconder? En 1992, un juez le dio la razón a María Edite. Declaró que Julio Iglesias era el padre biológico de Javier Sánchez Santos. Caso cerrado. Victoria. Pero Julio no aceptaba perder. Never aceptaba perder. Contrató a los mejores abogados de España. Movió todos los hilos que el dinero puede mover. Apelar. Recurrió, presionó y ganó. La sentencia fue anulada por un tecnicismo legal. Supuestamente no se le habían explicado correctamente las consecuencias de no presentarse a la prueba de ADN. El caso quedó archivado. Javier siguió sin padre reconocido. María Edite siguió sin justicia. Los años pasaron uno tras otro. Javier creció, se hizo adulto, tuvo su propia vida, pero nunca dejó de luchar, nunca dejó de soñar con que su padre lo reconociera. En 2017, según la investigación periodística que cubrió el caso, su abogado, Fernando Osuna, tuvo una idea. Si Julio no quería hacerse la prueba de ADN voluntariamente, quizás podrían conseguir material genético de otra manera. Una manera que no requiriera su consentimiento. Contrataron a un detective privado en Miami, un profesional discreto especializado en casos complicados. El detective siguió a Julio José Iglesias, el hijo de Julio, con Isabel Prisler durante semanas. Lo observó, aprendió sus rutinas, esperó pacientemente su oportunidad. Un día de verano, Julio José fue a hacer surf a una playa pública de Miami. Era una mañana normal, sol, olas, sal en el aire. Al terminar de surfear, se secó con una toalla, caminó hacia la papelera más cercana y tiró una botella de plástico vacía que había usado para beber agua. El detective la recogió, la metió en una bolsa de plástico sellada, la envió a un laboratorio certificado y esperó los resultados. El análisis de ADN fue contundente, irrefutable, científicamente perfecto, 99.9% de coincidencia. Javier Sánchez Santos era genéticamente, biológicamente, sin ninguna duda posible, hermano de Julio José Iglesias, lo que significaba, con certeza científica absoluta, que Julio Iglesias era el padre de Javier. En 2019, un juez de Valencia volvió a examinar el caso con las nuevas pruebas y reconoció oficialmente la paternidad. Por primera vez en casi 30 años de batalla, Javier tenía una sentencia judicial que decía negro sobre blanco, firmada y sellada, que Julio Iglesias era su padre biológico. Pero Julio volvió a recurrir y volvió a ganar. La Audiencia Provincial de Valencia anuló la sentencia. El argumento legal fue que el caso ya se había juzgado en los años 90. Cosa juzgada lo llaman los abogados. Lo que se juzgó una vez no puede juzgarse de nuevo. No importa que las pruebas ahora sean diferentes. No importa que el ADN sea irrefutable. No importa que la ciencia haya demostrado la verdad. Javier recurrió al Tribunal Supremo de España. Rechazado. Recurrió al Tribunal Constitucional. Rechazado. Recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Rechazado. Recurrió a la ONU. Todavía esperando respuesta después de 2 años. 30 años de batalla. 99.9% de coincidencia genética. La ciencia diciendo una cosa, la justicia diciendo otra. Y la justicia española, con todos sus tecnicismos y sus formalismos, dice que Javier Sánchez Santos no es hijo de Julio Iglesias. Pero hay un momento que marcó a Javier para siempre, un momento que revela la crueldad de la que es capaz Julio Iglesias cuando se siente amenazado. Un momento que cuando lo leí tuve que dejar de leer para respirar. 1992 Valencia. Javier tiene 13 años. Acaba de descubrir hace poco quién es su padre biológico. Su madre se lo ha contado finalmente. Está confundido, está adolido, está esperanzado. Tiene 13 años y sueña con conocer a su padre. 2 periodistas se enteran de la historia y lo animan a ir a una rueda de prensa donde estará Julio Iglesias presentando un disco. Le dicen que quizás sea su oportunidad. Quizás Julio lo vea y sienta algo. Quizás lo reconozca públicamente. Quizás por fin tenga un padre. Javier B.A. es un niño de 13 años con el corazón latiéndole a 1000 por hora.
Se sienta entre los periodistas, mira al hombre que supuestamente es su padre. Esperar. Lo que encontró fue la humillación más brutal que un niño puede sufrir. Julio vio a Javier, supo quién era. Los periodistas se lo habían dicho. Y delante de todos, delante de las cámaras, delante de ese niño de 13 años, con los ojos muy abiertos, Julio negó ser su padre, pero no se quedó ahí. Después de negarlo, según el relato que Javier ha contado en múltiples entrevistas, Julio se puso a bromear sobre las múltiples demandas de paternidad que había recibido a lo largo de su vida. Hizo chistes, se rió, el público rió con él. Todos rieron, todos menos un niño de 13 años, que miraba al hombre que llevaba su sangre burlarse de él delante del mundo entero. Javier lo recordaría décadas después con la voz todavía quebrada. Fue profundamente traumático. Nunca lo he podido olvidar. Hoy Javier Sánchez Santos tiene 49 años, casi 50. Sigue luchando. Prepara una nueva demanda, esta vez en tribunales de Estados Unidos, donde Julio tiene propiedades y residencia. Su abogado dice que están buscando un bufete americano dispuesto a tomar el caso. Y aquí viene el detalle que demuestra que Javier no busca lo que Julio cree que busca. Está dispuesto a firmar un documento notarial legalmente vinculante, renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de Julio Iglesias. Renuncia al dinero, renuncia a los millones, renuncia a las mansiones, los aviones, las empresas. Solo quiere una cosa, una sola cosa. Solo quiere que su padre lo reconozca. Solo quiere que Julio Iglesias diga una sola vez en su vida. 4 palabras. Javier, eres mi hijo. María Edith Santos, la madre de Javier, la mujer que ha luchado 30 años por su hijo, lo resumió así en una entrevista. Julio se lo está perdiendo. Tiene un hijo maravilloso y no quiere conocerlo. La vida sigue igual, pero lo que te voy a contar ahora hace que todo lo anterior parezca un cuento de hadas. Porque en enero de 2026, hace apenas unos días, la imagen pública de Julio Iglesias se ha derrumbado quizás para siempre. El diario Univisión Noticias publicaron los resultados de una investigación que les llevó 3 años completar. 3 años contactando exempleadas en 3 continentes. 3 años recopilando documentos, contratos, mensajes de WhatsApp, informes médicos, visados, fotografías. 3 años verificando cada detalle. 3 años asegurándose de que cada palabra fuera verdad. Lo que publicaron es lo más oscuro que jamás se ha escrito sobre Julio Iglesias. 2 mujeres que trabajaron para él en sus mansiones del Caribe lo acusan de agresión sexual. La primera se identifica con el nombre ficticio de Rebeca para proteger su identidad. Según la investigación, tenía 22 años en 2021. Trabajaba como empleada doméstica en la mansión de Julio en Punta Cana, República Dominicana. Limpiaba, ordenaba, servía comidas. Esto es lo que declaró a los periodistas. Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI. Según su testimonio, Julio la obligaba a visitarlo en su habitación casi todas las noches. Describe relaciones forzadas, agresiones físicas, insultos. Un hombre de 77 años haciendo lo que quería con una joven de 22 que dependía de él para vivir. La segunda mujer se identifica como Laura, también nombre ficticio. Era la fisioterapeuta personal de Julio. Tenía que tratarle la espalda por las secuelas que le quedaron del accidente de 1962. Masajes, ejercicios, terapia física. Según su declaración a los periodistas, Julio la tocaba de forma inapropiada constantemente, sin previo aviso, sin pedir permiso, sin importarle que ella dijera que no. Describe besos forzados, tocamientos mientras ella intentaba trabajar, siempre enmascarados como bromas o cosas de viejos. Pero la investigación revela algo más grave todavía. Un sistema de control sobre las empleadas que, según los testimonios recogidos, parecía sacado de otra época. Las trabajadoras vivían en régimen interno dentro de las mansiones. Según las denunciantes, no podían salir cuando querían, no podían llamar a sus familias cuando querían. En algunos periodos solo se les permitía abandonar la propiedad después de meses de trabajo ininterrumpido, meses sin ver a sus hijos, meses sin ver a sus padres, meses encerradas. El proceso de contratación, según la investigación, era inquietante.
Incluía el envío previo de fotografías personales, no del currículum, no de las referencias laborales, no de la experiencia. Fotografías de cuerpo entero, de cara, de perfil. Julio quería ver cómo eran físicamente antes de decidir si las contrataba o no. Durante las entrevistas, según los testimonios, él mismo les hacía preguntas que ningún empleador debería hacer. Les preguntaba si habían tenido hijos, si tenían novio, si estaban casadas, si se habían operado el cuerpo. Sé con investigación. En junio de 2021, varias empleadas domésticas fueron sometidas a exámenes ginecológicos obligatorios, pruebas de embarazo, tests de enfermedades de transmisión sexual, tests de VIH, sin consentimiento informado, sin explicación médica, sin que nadie les preguntara si estaban de acuerdo, sin que pudiera negarse. Rebeca, la empleada doméstica, tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos que denuncia. Julio Iglesias tenía 77. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española ha abierto diligencias de investigación penal. El caso está todavía en fase preliminar. No hay imputación formal, no hay juicio, pero la maquinaria judicial se ha puesto en marcha. Julio Iglesias no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Su entorno, según todas las fuentes, se ha blindado. Nadie habla, nadie comenta, nadie da explicaciones. Algunas figuras políticas han salido en su defensa sin esperar a que haya un juicio. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, declaró públicamente: Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal. Pero los testimonios existen. La investigación periodística está publicada. Los documentos son reales, los informes son reales y la vida ya no sigue igual. Julio Iglesias tiene 82 años. Vive prácticamente solo en una propiedad de lujo en Punta Cana, República Dominicana. La misma propiedad donde, según las acusaciones, ocurrieron los hechos que ahora investiga la justicia española. Su esposa Miranda está en Miami con los hijos que todavía viven en casa a miles de kilómetros en otro país, en otra vida. Sus hijos mayores tienen sus propias familias, sus propias carreras, sus propios problemas. Chabeli en Palm Beach, Julio José saltando de programa en programa. Enrique sin hablarle más que en llamadas, que duran horas, pero que no curan nada. Uno de sus hijos, Javier Santos, sigue sin ser reconocido después de 30 años de lucha. Ha vendido 300 millones de discos a lo largo de su carrera. Ha acumulado un patrimonio que algunas fuentes estiman en 750 millones de euros. Tiene mansiones en Miami, Punta Cana, Marbella, Galicia. Una isla privada entera en las Bahamas. Un avión Gulfstream valorado en 20 millones de euros. Empresas, inversiones, participaciones en aeropuertos y hoteles de lujo, todo el dinero del mundo. Y está solo en una isla esperando a ver si la justicia llama a su puerta. En su cumpleaños número 80, hace 2 años grabó un video para agradecer las felicitaciones de sus fans. Estaba sentado en un sillón. Se le veía mayor, cansado, con esa fragilidad que tienen las personas cuando empiezan a entender que el tiempo se acaba. Dijo algo que he visto ahora. Suena casi como una confesión. He visto a mis hijos llorar. Los ha visto llorar. Desde lejos, desde el otro lado de una pantalla, desde el otro lado de un océano, porque eso es lo más cerca que ha estado de muchos de ellos en décadas. Netflix prepara una serie biográfica sobre su vida. El propio Julio participa activamente en el proyecto. Ha declarado a los medios que quiere contar la verdad por primera vez. ¿Qué verdad contará esa serie? Contará la verdad de Javier Santos, el hijo que lleva 30 años suplicando reconocimiento, mientras él gasta fortunas en abogados para negarlo. Contará la verdad de Enrique, el hijo al que humilló públicamente, el hijo con el que compitió en lugar de apoyarlo, el hijo que nunca ha ido a ver en un concierto. Contará la verdad de las empleadas que lo acusan de haberlas agredido en sus mansiones del Caribe. Contará la verdad de Isabel Prisler, la mujer que lloró el día de su boda porque sabía que se estaba equivocando. Contará la verdad de sus 3 hijos mayores, arrancados de los brazos de su madre y enviados a Miami cuando eran niños. Julio Iglesias escribió una canción hace más de 40 años. Se llamaba Me olvidé de vivir. La letra decía que mientras corría detrás de la fama, mientras llenaba estadios, mientras conquistaba países, se olvidó de lo único que importaba.
Quizás esa canción fue siempre su confesión más sincera. Quizás fue su advertencia al mundo. Quizás fue su disculpa anticipada por todo lo que haría después. Porque Julio Iglesias tuvo absolutamente todo lo que un hombre puede desear. Fama mundial, dinero infinito, mujeres sin cuento, éxito en cada continente donde puso un pie. Aplausos de millones de personas que cantaban sus canciones de amor. Pero se olvidó de estar presente. Se olvidó de ser padre cuando sus hijos lo necesitaban. Se olvidó de ser esposo cuando su mujer lo esperaba. Se olvidó de ser humano cuando el poder lo cegó. Vendió amor en los escenarios. Cantó al amor durante 50 años. Hizo llorar a millones de personas con sus baladas románticas y fue incapaz de amar de verdad a los suyos. A los 82 años, rodeado de un lujo que ya no puede disfrutar, solo en una isla del Caribe, acusado de crímenes que podrían destruir todo su legado, con un hijo que suplica reconocimiento y otro que no contesta sus llamadas. Julio Iglesias quizás empieza a entender lo que significaba aquella canción que escribió paralizado en una cama de hospital hace 63 años. La vida sigue igual, pero a veces la vida no debería seguir igual. A veces deberíamos parar la carrera, mirar a nuestros hijos a los ojos, decirles que los queremos, decirles que estamos orgullosos de ellos, abrazarlos cuando lloran, aplaudirlos cuando triunfan, estar presentes en los momentos que importan, pedir perdón cuando nos equivocamos. Julio no lo hizo. Eligió los escenarios sobre los cumpleaños de sus hijos. Eligió las giras sobre las cenas familiares. Eligió las mujeres nuevas sobre la mujer que lo esperaba. Eligió la fama sobre el amor y ahora es demasiado tarde. A los 82 años, con la salud menguada y las acusaciones creciendo, ya no hay tiempo para recuperar lo perdido. Ya no hay tiempo para ser el padre que nunca fue. Ya no hay tiempo para pedir perdón a quienes más daño hizo. 300 millones de discos vendidos, 750 millones de euros en el banco, mansiones en 4 continentes y ni un solo abrazo de hijo que valga la pena recordar. Tal vez tú también sabes lo que es darte cuenta demasiado tarde, cuando los hijos ya crecieron, cuando las oportunidades ya pasaron, cuando el tiempo ya no perdona ni vuelve atrás. Pero tú todavía puedes cambiar. Todavía estás a tiempo de llamar a ese hijo, de pedir perdón a esa persona, de decir te quiero antes de que sea tarde. Julio Iglesias ya no puede. Si quieres que más personas conozcan esta historia, suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con quien necesite escucharlo, porque las verdades incómodas merecen ser contadas, aunque duelan, aunque molesten, aunque destruyan leyendas que nunca debieron existir. La próxima semana volvemos con otra historia. Los otros hijos no reconocidos de los famosos más grandes de España y Latinoamérica. Las batallas legales que nadie cuenta, las pruebas de ADN que cambiaron destinos, los secretos que las familias más poderosas han intentado enterrar durante décadas. Historias de dolor, de injusticia, de hijos que solo querían saber de dónde venían. Nos vemos ahí.